El estudio de las instituciones en las ciencias políticas y en otras disciplinas de las ciencias sociales es muy importante, porque las instituciones son el centro de la vida política y por lo tanto son un objeto de estudio muy importante. Las instituciones son formas de interacción con códigos, reglas, acuerdos escritos y no escritos dentro de organizaciones complejas que establecen patrones de conducta. En este sentido, la ciencia política ha estudiado las instituciones formales y las informales, porque en ambas los actores políticos participan de manera constante y ambas modifican la percepción de la vida política. Entonces, las instituciones pueden entenderse como pautas regularizadas de interacción que son conocidas, practicadas y regularmente aceptadas. Un buen análisis institucional debe tomar en cuenta, como había mencionado, las instituciones formales e informales. Ahora, las instituciones informales son definidas según North como aquellas instituciones que se encuentran en interacción constante con las formales, generando así una red interconectada sobre la cual se modelan elecciones en los diferentes contextos. Helmne y Levitsky añaden que son reglas que no están escritas, socialmente aceptadas y que son creadas, comunicadas y reforzadas fuera de los medios formales. En este sentido, las instituciones informales deben distinguirse. No solo es eso que no está escrito, sino que se mueve por motivaciones, intereses, valores y también son movidas por las instituciones formales. Entonces, las instituciones informales pueden dividirse en 4 categorías: las complementarias, las acogedoras, las sustitutivas y finalmente las competitivas. Todas ellas surgen por 3 razones principales. La primera es que los actores crean las reglas informales porque las instituciones formales están incompletas, es decir, no toman en cuenta las contingencias. La segunda es que las instituciones informales pueden no alcanzar aquellos objetivos para los que fueron planeadas, entonces las instituciones informales lo hacen. Y la tercera es que surgen para perseguir metas que no son públicamente aceptadas porque puede que sean impopulares e incluso ilegales. Las instituciones informales complementarias corresponden a aquellas que coexisten con instituciones formales efectivas. Entonces, los actores esperan que las reglas escritas se cumplan. Estas instituciones llenan los vacíos. Entonces, abordan contingencias de las reglas formales que no fueron tomadas en cuenta y le facilitan a los individuos llegar a esas metas. Es decir, mejoran la eficiencia. Las instituciones informales acogedoras combinan las instituciones formales efectivas con la efectividad de esos resultados. Entonces, estas crean incentivos para alterar los efectos de las reglas formales sin desobedecerlas. Contradicen el espíritu, pero no la letra. A diferencia de la categoría anterior, estas mejoran la estabilidad, no la eficiencia, porque amortigua las demandas de cambio. Las instituciones informales competitivas coexisten con las instituciones formales que no son eficientes y con resultados divergentes. Estas proponen incentivos que son incompatibles con las reglas formales. Los ejemplos más claros son el clientelismo, la corrupción, el patrimonialismo, el compadrazgo, entre otros. Finalmente, las instituciones informales sustitutivas también combinan las instituciones formales no eficientes con resultados compatibles. Las instituciones informales sustitutivas logran lo que las instituciones formales fueron diseñadas, pero que no logran. Entonces, las instituciones sustitutivas tienden a surgir donde las estructuras estatales son débiles o carecen de autoridad. Como vemos, las instituciones informales están arraigadas en todo sistema de interacciones, es decir, en toda la sociedad y en todos los
épocas históricas. Es importante reconocer que las instituciones informales están atadas al desarrollo de las instituciones formales, mientras éstas sean fuertes y cubran todos los aspectos que deben pasar en una interacción, entonces las reglas informales serán cada vez más limitadas, aunque siempre existirán. Por ejemplo, los partidos políticos son instituciones formales que tienen reglas y que tienen interacciones establecidas y formas de operar entre actores políticos. Sin embargo, existen instituciones informales dentro de los partidos políticos porque sus reglas no contemplan todos los actores y todas las motivaciones que puedan surgir en este. Los intereses mueven a los actores políticos para que se muevan dentro de estas categorías de instituciones informales. Quizá la categoría que está más presente en los partidos políticos sea la de las instituciones informales competitivas, porque proponen incentivos que son contrarios, que contradicen a las reglas formales establecidas en el partido político. En México, por ejemplo, existe mucho clientelismo, corrupción, compadrazgo. Las reglas que están escritas dentro de los partidos políticos no se respetan porque hay motivaciones, hay valores que no son contempladas y que tienen que desarrollarse en este plano informal y no escrito. No es tan fácil como parece identificar una institución informal. Para ello existen diferentes preguntas que hay que hacerse para reconocer una de ellas. Quizá la principal sea pensar dentro de las instituciones formales que no está logrando su fin y quiénes son los que deberían impulsar ese objetivo. Cuando se analizan los actores políticos, los objetivos e incluso el contexto, entonces podrá verse si alguna conducta colectiva forma parte de las instituciones informales. Me parece muy importante reconocer estas instituciones informales porque así se distingue también un sistema de interacción que está motivado por valores, intereses y también por dispositivos de poder. En este sentido, podremos identificar en México dos vertientes que van muy separadas. Una que es el régimen político que está motivado por instituciones formales y que sigue reglas muy específicas que están escritas y que son conocidas e incluso divulgadas, y la otra el sistema político mexicano que está movido por instituciones informales. Entonces el sistema en conjunto de México político es muy complejo porque mientras las instituciones formales ven hacia un lado, las instituciones informales, el sistema político va hacia. Entonces el estudio de las instituciones es muy importante, pero sobre todo estudiar las instituciones formales e informales, cómo conviven y cómo los actores políticos se desenvuelven en estas dos y la dependencia que hay entre estas dos. Por supuesto, siempre habrá cambios, siempre se modificará el sistema de interacciones, pero es muy importante mantenernos alerta a cómo se construyen esas interacciones, las motivaciones y valores que hay detrás de ella. El ser humano está construido a través de interacciones y dentro de las instituciones informales podemos ver todas aquellas motivaciones, valores y dispositivos de poder que mueven y que no contemplan las instituciones formales. Es muchísimo más complicado verlo, analizarlo, porque están escondidas, no están en el ojo público y no están escritas, no hay una constancia que diga que esas son las reglas de interacción informal. Por ello es muy importante analizarlas y sobre todo ver cómo influyen en la toma de decisiones y en la toma de poder.